El 15 de octubre de 1943, a las 6:27, el teniente coronel William Shomo maniobraba dentro de una estrecha cabina. Volaba a 90 metros sobre las oscuras aguas de la bahía de Rabaul. Rabaul albergaba la instalación naval más grande del Imperio de Japón. Esta infraestructura garantizaba el suministro constante de 100.000 soldados. El piloto sostenía un peligroso vuelo rasante para aproximarse sigilosamente al convoy. En el morro del caza destacaba un enorme cañón de 37 milímetros que arruinaba la aerodinámica. El arma central aportaba un peso adicional y desproporcionado de 180 kilogramos. Este robusto sistema disparaba pesados proyectiles concebidos exclusivamente para neutralizar unidades blindadas terrestres. Su masiva presencia en el morro alteraba gravemente el centro de gravedad y limitaba la aceleración. Justo detrás del piloto operaba el pesado motor de 12 cilindros Allison V1710. El enorme bloque propagaba una constante vibración mecánica a través de todos los paneles del fuselaje. La ubicación trasera del propulsor combinada con la artillería frontal generaba una dinámica de vuelo inestable. Aproximadamente 6 meses antes, la llegada de estos interceptores a los escuadrones generó un profundo malestar general. Los manuales tácticos del alto mando exigían una aceleración instantánea y el dominio absoluto de la altitud. Esta ruidosa máquina fallaba constantemente al intentar realizar maniobras de combate aéreo en las capas altas. Sin embargo, la impunidad de la logística naval enemiga ante los bombardeos tradicionales forzó un drástico cambio estratégico. El pesado cañón que anulaba la eficiencia aerodinámica guardaba un poder de impacto decisivo contra los convoyes de suministro. Los proyectiles perforantes causaban daños devastadores al atravesar las delgadas cubiertas de madera de las embarcaciones de carga. Shomo estabiliza los violentos temblores de la aeronave y enfila el visor directamente hacia la barcaza líder. 6 meses antes de que Shomo enfilara su visor contra la flota, los primeros P-39 tocaron tierra. 1.150 caballos de fuerza. Era marzo de 1943. Base Henderson Field. La grava de coral de la pista crujía bajo los neumáticos masivos. El motor Allison 5710 definía la estructura interna de la aeronave. No estaba alojado detrás de la hélice. Los ingenieros lo montaron directamente a espaldas de la cabina. El sargento mayor Mike Torres inspeccionaba los paneles del fuselaje por primera vez. Un pesado eje de transmisión cruzaba el piso justo debajo del asiento del piloto. El caza descansaba sobre un tren de aterrizaje triciclo. Esta configuración inusual generaba rechazo entre los aviadores, siempre acostumbrados al diseño clásico con rueda de cola. El peso al despegue superaba los 3.400 kilogramos. A nivel del mar, el propulsor empujaba el caza a 600 kilómetros por hora. Pero el Pacífico exigía altitud. Los enfrentamientos principales con los japoneses ocurrían en las cotas superiores. A los 6.000 metros, la presión de admisión del motor caía drásticamente. La velocidad máxima descendía hasta los 460 kilómetros por hora. El avión perdía empuje. Los controles no respondían. Las métricas operativas anularon su viabilidad para los duelos de altura. El corto radio de acción agravaba este déficit táctico. El volumen de los depósitos internos limitaba las patrullas sobre el océano abierto. El alcance efectivo del caza hacía que la aguja del combustible bajara más rápido que el indicador de velocidad. El general de división Enzo Fuchi pateó el robusto tren de aterrizaje frontal. El seco golpe metálico de su bota resonó contra el soporte de acero. El diseño simétrico de Bell Aircraft provocaba un evidente nivel de repudio. La doctrina exigía plataformas orientadas al combate cerrado continuo, pero este interceptor invertía drásticamente aquellas demandas operativas. La estructura sacrificaba el perfil de vuelo para montar una artillería frontal. El sistema balístico causaba serios problemas tácticos sobre el Océano Pacífico. El pesado morro contenía un cañón M4 de 37 milímetros. La pieza central disparaba a 850 metros por segundo. El masivo volumen físico del casquillo determinaba una insalvable desventaja material. El peso de un cartucho antitanque alcanzaba los 680 gramos. La densidad metálica devoraba el espacio.
La recámara principal albergaba únicamente una carga de 30 disparos. Este límite de abastecimiento penalizaba las maniobras de persecución ofensiva. Durante el primer cruce de fuego, el piloto vaciaba la dotación enseguida. El teniente Edward C. S. transmitió oficialmente la enorme frustración del escuadrón. Destrozar aeronaves enemigas escurridizas requería largas ráfagas de saturación. Disponer de apenas 30 opciones de tiro restaba toda efectividad al combate aéreo. El balance geométrico de la posición favorecía a las escuadrillas de asalto niponas. Los cazas japoneses Zero gozaban de un empuje ascensional abrumador. Trepaban ganando 900 metros por minuto frente al oponente aliado. El proyectil pesado terminaba perforando el vacío. Los aviadores imperiales sencillamente ascendían hacia el resguardo del silencio. Los cazas nipones no eran el único problema en la altura. El peligro real estaba dentro. Un eje de transmisión de 3 metros giraba exactamente entre las piernas del piloto. La línea mecánica partía del motor trasero. Una gruesa barra de acero atravesaba el espacio bajo el asiento y engranaba directamente con la hélice frontal. El calor y la intensa vibración del metal en rotación subían por la cabina. Cualquier impacto de bala en este segmento partía el eje. El avión perdía la tracción al instante. El diseño sumaba más penalizaciones técnicas. El tren de aterrizaje de triciclo pesaba demasiado frente a los componentes convencionales de rueda de cola. Todo este peso muerto anulaba el rendimiento aéreo. Los cazas F-4 u Corsair alcanzaban una tasa de ascenso de casi 16 metros por segundo. Esto dejaba al P-39 sin ninguna opción lógica de supervivencia, incluso durante las maniobras de entrenamiento. A partir de los 3.000 metros de altitud, los Corsair simplemente aceleraban verticalmente y abandonaban la zona de fuego. Los pilotos del P-39 se limitaban a realizar giros evasivos cerrados. El capitán Wrigley documentó el alcance de esta deficiencia técnica. Su informe detallaba un intento de intercepción a 5.400 metros contra una formación simulada de bombarderos. Cuando el interceptor finalmente alcanzó la cota de ataque, el grupo enemigo ya había lanzado su carga y regresaba a la base. La estructura mecánica definía los límites balísticos del fuselaje. El documento de Wrigley fijó el techo operativo: 4.500 metros. El límite operativo impuesto por el motor golpeó directamente las estadísticas de vuelo del escuadrón. ¿Por qué los aviadores experimentados perdían repentinamente su calificación de combate? El fuerte retroceso del cañón frontal rompía la trayectoria de vuelo de forma violenta. Los hombres bajo el mando de Shomo poseían experiencia real en los cazas P-40 y los bimotores P-38. Conocían las tácticas del frente. Sin embargo, la aerodinámica del P-39 los obligaba a actuar como cadetes de instrucción. Cada disparo del arma pesada reducía la velocidad de la aeronave de manera brusca. El consumo de la pesada munición desplazaba el centro de gravedad del avión en pleno vuelo. La moral de las tripulaciones caía con el paso de los días. El enemigo dictaba la altitud de los combates diarios en el Pacífico. Los escuadrones japoneses operaban en zonas donde la falta de oxígeno ahogaba la potencia del caza estadounidense. En el mismo teatro de operaciones, los interceptores P-38 Lightning sumaban récords letales. Alcanzaban simultáneamente una proporción de victorias aéreas superior a 10 derribos por cada pérdida documentada. El contraste de rendimiento destruía la confianza del grupo. La nueva aeronave oponía resistencia mecánica constante a las maniobras de sus propios pilotos en el aire. Los balances de mantenimiento a finales del mes de abril confirmaron la degradación operativa general. De 24 máquinas de guerra asignadas a la base, únicamente 18 mantenían capacidad de vuelo simultánea. El complejo sistema de la transmisión exigía intervenciones técnicas ininterrumpidas en el suelo. Las tasas de éxito en los ejercicios de interceptación cayeron al punto más bajo de todo el grupo de combate. La ubicación atípica del bloque de cilindros, instalado justo detrás del asiento blindado, alteraba el comportamiento del chasis y la percepción acústica. Los mecánicos de tierra intentaban diagnosticar la causa de unas vibraciones completamente desconocidas en el motor. Normalmente cazaban cruceros pesados. Ahora los objetivos tácticos eran barcos de 20 metros. Mientras los cazas perdían combates en altura, Japón ganaba la guerra logística naval. Los informes del 12 de mayo de 1943 lo confirmaron. Las naves se desplazaban por las noches, pegándose a las oscuras rocas.
La ruta de suministro unía Guadalcanal con Nueva Georgia a través del estrecho. La distancia de patrulla superaba los 350 kilómetros. Eran buques de madera de 18 a 24 metros de eslora. El zumbido de los bombarderos de gran altitud advertía a los marineros. Las tripulaciones japonesas disponían de tiempo suficiente para ejecutar maniobras evasivas. El cuartel del teniente general George Kenney exigía resultados inmediatos. Las bombas de los bombarderos B-25 Mitchell reventaban en el agua vacía. Simultáneamente, la estrecha barcaza se deslizaba intacta por la línea costera. Los aviones en picado SB de Dauntless hundían naves individuales, pero su grave vulnerabilidad limitaba el tiempo de operación aérea. El enemigo mantenía un flujo constante de pertrechos nocturnos. Cientos de botes requerían un nuevo instrumento táctico. El bombardeo tradicional fracasaba. El ataque de rebote con el B-25 Mitchell resultaba demasiado complejo. Esta táctica consumía enormes recursos operativos para neutralizar blancos minúsculos. La ineficacia de los bombarderos exigió revisar los recursos disponibles. En el cuartel de Port Moresby, los mandos encontraron una aplicación inédita para el pesado cañón del caza P-39. El general George Kenney señalaba un mapa táctico salpicado de alfileres rojos que marcaban las rutas logísticas. Port Moresby operaba como la base avanzada aliada en Nueva Guinea, coordinando toda la campaña aérea sobre el Pacífico Suroeste. La inteligencia naval confirmó que entre 20 y 30 navíos japoneses abastecían Rabaul y las Salomón del Norte cada madrugada. Para detener el tránsito enemigo, Kenney formuló una orden directa. Los escuadrones debían descender a menos de 150 metros sobre las olas. El manual de tácticas de combate quedó completamente descartado bajo estas altitudes. Los pilotos navegarían siguiendo el relieve costero para interceptar convoyes logísticos aislados. El procedimiento de ataque exigía pasadas de tiro lentas, percutiendo el cañón de 37 milímetros contra navíos individuales. El peor interceptor de gran altitud de todo el teatro de operaciones se transformó en un instrumento de francotirador a baja cota. Su lenta velocidad de ascenso y la excesiva carga frontal perdieron cualquier relevancia técnica. La altura ya no importaba. 15 milímetros de planchas de acero protegían el compartimento del motor contra calibres estándar. Para materializar la estrategia ofensiva, la inteligencia naval diseccionó la anatomía de estas embarcaciones. Sus cascos consistían en maderas tropicales muy densas. Placas de refuerzo blindaban las estaciones de dirección. El sonido sordo de proyectiles de 12,7 milímetros sobre el metal era habitual. Las ametralladoras perforaban la madera sin generar daños críticos. Esto permitía a las tripulaciones enemigas salvar su cargamento. El cañón principal alteró esta ecuación balística. A 900 metros de distancia, garantizaba la penetración del blindaje pesado. Los proyectiles perforantes de 37 milímetros destrozaban el acero fácilmente. Un solo impacto de alto explosivo abría enormes brechas. El agua inundaba los compartimentos en cuestión de minutos. La embarcación colapsaba rápidamente bajo el peso del océano. Cada unidad enemiga montaba una ametralladora pesada defensiva. La capacidad máxima de una barcaza alcanzaba los 30 soldados con carga. La teoría sobre cómo destruir esas embarcaciones enemigas pasó a la práctica el 16 de mayo. El teniente Sies guió la formación de 4 cazas modelo P-39 hacia el litoral. El capitán Wrigley y 2 aviadores adicionales completaban el escuadrón. Despegaron a las 16 horas. El plan de vuelo exigió un estricto silencio de comunicaciones por radio. A 32 kilómetros del área designada, las aeronaves ejecutaron un agresivo descenso táctico. Bajaron bruscamente hasta los 150 metros sobre el nivel del mar. El ruido mecánico de los motores V1710 rebotaba contra la oscura superficie oceánica. A 480 kilómetros por hora, la espesa pared de vegetación tropical se convertía en un borrón verde continuo desde el interior de la cabina. La navegación dependía totalmente del contacto visual externo. La costa escarpada y los extensos arrecifes de coral de Nueva Georgia retrasaban la confirmación de los blancos. Esta isla abarcaba más de 2.000 kilómetros cuadrados de geografía compleja. Las referencias topográficas de los mapas militares perdían precisión a tan baja altitud. Además, el origen volcánico del archipiélago albergaba enormes depósitos de hierro subterráneo. Estas intensas anomalías magnéticas locales
inutilizaron los compases de vuelo instalados en los paneles frontales. Los pilotos continuaron el avance orientándose exclusivamente por la estrecha línea de espuma blanca del oleaje inferior. El avión descendió drásticamente sobre las olas marinas bajo el fuego enemigo. El grupo experimental del teniente Sies trasladó las teorías tácticas hacia el contacto de fuego real. A las 17:45 horas, el caza redujo su altitud operativa a 60 metros. La tripulación del navío japonés detectó la aproximación inminente. Inmediatamente abrieron fuego defensivo sostenido, empleando un cañón automático de 25 milímetros instalado sobre la cubierta principal. A 730 metros de distancia, el piloto alineó el objetivo en su mira óptica y activó el armamento. El factor balístico dictó el resultado de este enfrentamiento asimétrico. La masa del proyectil de 37 milímetros superaba los 600 gramos. Esta especificación técnica garantizaba la energía cinética requerida para fracturar severamente las embarcaciones de suministro navales. El impacto directo del segundo proyectil explosivo perforó la sección delantera del casco de madera. La violenta detonación interna reventó el compartimento de carga principal. Las sucesivas explosiones secundarias consumieron rápidamente todos los materiales almacenados y desintegraron las cuadernas del buque nipón. 30 segundos transcurrieron entre la penetración inicial de la munición y el hundimiento total de la barcaza logística. Cumplido este objetivo destructivo, la escuadrilla ascendió para reagruparse y emprender el trayecto de retorno hacia la base. La carencia de prestaciones en altitud definió paradójicamente la principal ventaja táctica de esta unidad. Un único impacto artillero concentrado destruía objetivos navales. Antes, lograr este nivel destructivo exigía extensas secuencias de bombardeo. Las limitaciones mecánicas forzaron una alteración sustancial del reglamento operativo. El diseño original concebía exclusivamente un interceptor de altas cotas. Sin embargo, operar sin un turbocompresor generaba una vulnerabilidad inaceptable en los cielos superiores. A nivel de las olas, la física del combate cambiaba. Pesado y estructuralmente torpe en la altitud, el caza constituyó una plataforma artillera ideal sobre el mar. Allí abajo, su masiva densidad de fuego frontal anulaba por completo las evidentes deficiencias aerodinámicas. El general Kenny aprobó esta nueva geometría de patrullaje rasante. En 48 horas, el escuadrón de Shomo asumió sectores costeros específicos. Las incursiones operarían estrictamente durante la escasa iluminación del amanecer y el atardecer. El 15 de octubre de 1943 activó la nueva doctrina. A las 05:30 horas despegó la escuadra destinada al convoy logístico japonés. 12 buques de transporte fuertemente armados. Ese objetivo no era un blanco solitario para el escuadrón. La inteligencia militar lo clasificó como el convoy logístico más grande de todo el mes. El aire húmedo de la madrugada envolvía la pista de tierra prensada de Henderson Field en la isla de Guadalcanal. Durante la reunión informativa, el general Fuchi señaló las fotografías de reconocimiento aéreo sobre la mesa de campaña. Las imágenes en blanco y negro revelaban el esquema defensivo enemigo. Fuchi dudaba del éxito. Su cálculo táctico pronosticaba daños mínimos en la flota antes de la inminente llegada de la escolta japonesa. El mando consideraba a los aviones estadounidenses limitados para esa interceptación naval, pero la orden operativa quedó firmada bajo la luz de las lámparas. Los cazas pusieron rumbo directo hacia la costa de Bougainville. El convoy navegaba sin ocultarse a plena luz del día. La ruta naval cruzaba las aguas abiertas de la bahía de la Emperatriz Augusta. Eran 12 barcazas estándar de desembarco clase Daihatsu. Cada embarcación medía exactamente 21 metros de eslora. El diseño naval de fondo plano permitía transportar hasta 12 toneladas de equipo pesado por viaje. Las bodegas iban repletas. Ocultaban cajas de munición y suministros médicos para las guarniciones costeras aisladas. La escuadra avanzaba rígidamente, dividida en 3 columnas paralelas sobre las olas. La doctrina defensiva del transporte operaba mediante capas de fuego. Las naves posicionadas en la vanguardia desplegaban cañones automáticos de 20 milímetros. Las barcazas posteriores albergaban múltiples nidos de ametralladoras pesadas tras sacos de arena. Cada buque cruzaba sus arcos balísticos sobre el nivel del mar para cerrar cualquier vector de aproximación. Un perímetro activo protegía la operación desde el cielo. 4 cazas interceptores Mitsubishi Zero vigilaban el espacio aéreo superior. Su fuselaje ultraligero dictaba las reglas del combate vertical en el teatro del Pacífico.
Los aviadores imperiales confiaban plenamente en su red táctica. Mantenían una patrulla de combate holgada. La altitud de los cazas de cobertura marcaba exactamente 2.400 metros. Los 4 cazas Zero formaban un paraguas defensivo a esa altura, pero el grupo de Shomo decidió perforarlo desde abajo. A 8 kilómetros del contacto, el comandante distribuyó los objetivos por radio. 8 cazas Airacobra descendieron al ras de las olas. El plan explotaba su ventaja táctica al golpear desde el mar. La geometría del asalto anulaba a la escolta japonesa. Volar a escasos metros del agua ocultaba los aviones contra el océano oscuro. El oleaje creaba una zona ciega para los sensores. El caza P-39 superaba los 500 km por hora a baja altitud. La formación avanzaba en línea recta desde el sur. La velocidad pura sustituía a la maniobrabilidad. Cada piloto fijó una barcaza específica en su mira. Ejecutarían una sola pasada de fuego. Después, rozarían la espuma para evadir el contraataque. Los transportes seguían la ruta sin percibir la amenaza. A 1.100 metros de distancia, el teniente CS abrió fuego. Un impacto de 37 milímetros partió la proa de la barcaza líder. La respuesta naval fue masiva. Las armas automáticas de cubierta saturaron el horizonte. Las trazadoras antiaéreas cortaban el aire alrededor de las cabinas. El capitán Wrigley esquivó ráfagas de 20 milímetros virando a la izquierda. Estabilizó el avión sobre el blanco y disparó. 2 proyectiles explosivos perforaron el casco por debajo de la flotación. El agua inundó el compartimento de carga de la primera nave. El asalto del teniente. CS destrozó la proa del buque insignia japonés. 3 proyectiles consecutivos contra un solo blanco. A una distancia de 1.100 metros, el fuego directo fracturó la formación enemiga. 6 barcazas comenzaron a hundirse en el agua salada. Las masivas municiones de 37 milímetros anularon la resistencia local. Los fabricantes crearon estos pesados proyectiles explosivos con el único propósito de penetrar el acero blindado. Ahora trituraban cascos de madera cargados con munición naval. El esquema de protección logística japonés colapsó frente a la artillería. Sobre la masacre de la superficie, la escolta aérea intentó reaccionar. El teniente Yamamoto empujó la palanca de control. Su caza inició un picado pronunciado para interceptar a los atacantes, pero las reglas aerodinámicas a baja cota dictaban otros resultados. Un caza pesado norteamericano pesaba más de 3.400 kilogramos. El caza ligero Mitsubishi A6M0 apenas superaba los 2.400 kilogramos. Cerca de las olas, el diseño americano conservaba su inercia de vuelo con mayor eficacia. El interceptor japonés perdía velocidad de combate al nivelar la trayectoria. Yamamoto abortó el descenso. El piloto recuperó la altitud. El escuadrón nipón enfrentaba un bloqueo táctico infranqueable. El fuego antiaéreo desde las barcazas creaba una densa telaraña de trazadoras sobre el mar. Esta cortina de plomo aislaba a los cazas japoneses de los atacantes rasantes. Cada maniobra de descenso obligaba a los pilotos nipones a cruzar las ráfagas disparadas por sus propios artilleros. La altitud atrapó a los interceptores de Yamamoto. Abajo, los estadounidenses ejecutaban sus giros sin presión enemiga. Shomo inclinó el ala izquierda. Completó el giro para una segunda pasada de ataque. El nuevo objetivo representaba el núcleo defensivo del convoy fluvial. Era una gran barcaza de escolta equipada con cañones gemelos de 20 milímetros. La cubierta transportaba una compañía completa de infantería regular. La turbulencia térmica sacudía los controles del avión estadounidense. Sin embargo, la estructura rígida garantizó una base de tiro precisa. A 550 metros de distancia, Shomo presionó el disparador. El primer proyectil falló el blanco y levantó espuma blanca. El segundo golpeó el compartimento del motor del navío. La pesada nave se detuvo. El tercer impacto penetró la bodega de carga principal. Las cajas apiladas de explosivos detonaron al mismo tiempo. Humo negro espeso y chispas candentes salieron disparados por los aires. La metralla barrió la superficie del agua. La barcaza dejó de existir. La detonación del buque insignia y las naves de escolta rompió la formación del convoy. Hoy, los restos de estos 9 buques de transporte yacen en el fondo de la bahía de la Emperatriz Augusta. Un solo incidente técnico definió el daño material de las aeronaves atacantes. El avión del teniente Peterson sufrió impactos directos en la sección de la raíz alar.
Esa perforación balística amenazaba con seccionar las barras de control de los alerones. La pesada estructura metálica soportó el daño sin comprometer la viabilidad mecánica del vuelo. A las 08 horas de la mañana, la intercepción táctica registró resultados comprobables. Los cañones hundieron 9 de las 12 barcazas asignadas al suministro naval. Las 3 embarcaciones sobrevivientes modificaron su ruta para buscar refugio en una pequeña isla ubicada a 8 kilómetros al norte. Las aeronaves descartadas para el combate aéreo validaron su nueva capacidad táctica. Plataformas precisas de asalto superficial. El ataque eliminó el 75% del convoy logístico en menos de 30 minutos. Los 8 cazas estadounidenses aterrizaron en su base sin registrar bajas operativas. Las 8 máquinas aterrizaron sobre la pista de Henderson Field. Incluso la unidad perforada del teniente Peterson completó su trayectoria. El general Fucci aguardaba en completo silencio. Observó las vainas de latón esparcidas sobre el hormigón junto al avión de Shomo, calculando el daño infligido. Cada interceptor consumió entre 15 y 20 proyectiles perforantes pesados. El informe de inteligencia llegó exactamente 6 horas después. Confirmó la verdadera magnitud del desastre logístico. El convoy interceptado transportaba recursos insustituibles para la isla Bougainville. Los buques destruidos albergaban municiones y suministros médicos para 3 semanas continuas. Esta pérdida repentina desencadenó emergencias críticas para las guarniciones imperiales aisladas. Este déficit de suministros fracturó la red logística japonesa. Impuso un cambio táctico forzado y urgente. El alto mando ordenó transferir las rutas de suministro naval hacia los escuadrones de submarinos. Esta maniobra de evasión penalizó severamente la eficiencia operativa del sistema. Usar naves sumergibles redujo el cargamento en decenas de veces por las estrictas restricciones de espacio. La pérdida de las reservas de 3 semanas para Bougainville forzó a la 11ª Flota Aérea a rediseñar su logística. 72 horas. Ese fue el tiempo que exigió el cuartel japonés para alterar el esquema de tránsito naval. Las barcazas abandonaron la navegación diurna. Los convoyes operaban desde entonces en la estrecha franja de oscuridad previa al amanecer. La 11ª Flota Aérea de la Armada Imperial dirigía sus operaciones desde la base naval de Rabaul. El mando gestionaba el suministro de casi 100.000 tropas guarnecidas en el Pacífico Sur. Una ruptura en su cadena de abastecimiento garantizaba la caída del frente. Arriba, las fotografías tomadas por los aviones de exploración estadounidenses enseñaban franjas de arena vacías. Abajo, en la humedad del litoral, los ingenieros japoneses excavaban el terreno. Tensaban densas redes de camuflaje sobre ensenadas artificiales. La espesa vegetación costera se entrelazaba con las fibras oscuras de las mallas. Esta flora falsa ocultaba barcazas de 20 metros frente a la inspección óptica desde el aire. A plena luz del día, los buques de carga desaparecían bajo el follaje. El capitán de corbeta Teiichi Nakamura analizó la madera astillada de los buques hundidos. La geometría de los impactos demostraba fuego rasante y concentrado. Nakamura apoyó su libreta sobre una mesa de mapas, redactó un informe de contingencia operativa para el almirante Kusaka. El texto recomendaba la militarización de todas las unidades de abastecimiento costero. Las órdenes de modificación técnica llegaron a los astilleros esa misma madrugada. Los operarios fijaron soportes de acero sobre las vigas de cubierta. Las tripulaciones instalaron afustes de cañón con cargadores pesados. El sistema de defensa instalado en cada barcaza sumó cañones de 20 milímetros. 4 cazas descienden hacia un objetivo solitario en la bahía, mientras el calendario marca el 2 de noviembre. Las nuevas directrices del almirante Kusaka transformaron los fondeaderos costeros en zonas de aniquilación preparadas. Sobre el litoral de Nueva Georgia, la patrulla identificó una embarcación aparentemente aislada. La jungla circundante ocultaba una emboscada antiaérea estructurada para neutralizar la agresividad táctica del adversario. Aquella única barcaza visible representaba un simple señuelo táctico. 6 embarcaciones adicionales permanecían invisibles bajo redes de camuflaje tendidas entre la vegetación ribereña. Al iniciar la geometría de picado, las posiciones ocultas desataron un denso fuego cruzado. Los proyectiles perforaron las líneas hidráulicas, dejando una inconfundible estela de vapor blanco en el aire. El caza del capitán Grigley registró daños críticos en el sistema principal de refrigeración. El piloto debió mantener la aeronave sobrecalentada durante una precaria retirada bajo presión sostenida. El análisis posterior
reveló un sofisticado esquema de engaño logístico implementado por el mando japonés. El uso de barriles de combustible en las barcazas señuelo generaba detonaciones secundarias masivas. Esta mecánica térmica creaba la ilusión de destruir cargamento real, engañando sistemáticamente a las fotocametralletas estadounidenses. Hacia el 8 de diciembre, el teatro de operaciones registró una nueva variable de fricción defensiva. Los escuadrones de cazas japoneses empezaron a imponer el combate de maniobra en las cotas bajas. La amenaza del combate cercano obligó al mando naval a desplegar una escolta defensiva masiva. 80 cazas japoneses bloquearon el cielo a 900 metros sobre el archipiélago. Mantenían exactamente esa altitud. Formaban el escalón perfecto para interceptar cualquier máquina en picado. Abajo, el mar del 8 de diciembre ocultaba el verdadero objetivo logístico. 15 barcazas avanzaban hacia Rabaul con suministros médicos y proyectiles de artillería. El mando estructuró las naves clase Daihatsu en un bloque compacto. Navegaban a corta distancia. Cada embarcación cubría el flanco de la siguiente. Las zonas de fuego antiaéreo se superponían construyendo una red geométrica impenetrable. 15 naves de transporte sumaban 150 toneladas de capacidad de carga. Ese peso físico garantizaba las operaciones logísticas de todo un regimiento de infantería japonés en tierra. 12 cazas Airacobra asumieron la misión de destruir esta ruta de abastecimiento. Volaban divididos en 3 escuadrones de 4 aparatos. El diseño del ataque requería una precisión cronométrica. El primer grupo golpearía la vanguardia, mientras el segundo escuadrón apuntaba directo al núcleo naval. La tercera unidad cerraría la secuencia atacando los transportes de la retaguardia. Tras cruzar el objetivo, los 12 aviones debían converger a nivel del mar para lograr la extracción. Cualquier retraso exponía los pesados aparatos a una cacería desde arriba. El convoy apareció a las 6:45 de la mañana. Navegaban cumpliendo el horario. Los pilotos estadounidenses iniciaron los protocolos mecánicos de intercepción. El chasquido metálico de los cañones de 37 milímetros resonó en el interior de las cabinas al cargar las recámaras. Los aviones rompieron su formación e iniciaron el picado. El convoy japonés abrió un denso fuego de barrera. La densa red antiaérea del convoy se tradujo de inmediato en la destrucción de los aviones atacantes. 4 proyectiles de 37 milímetros destrozaron las primeras 2 barcazas. El cañón modelo M4 del caza estadounidense operaba a una cadencia de 150 rondas por minuto. Pero el volumen de fuego japonés saturó la trayectoria de vuelo. La aeronave del teniente Peterson recibió un impacto directo en la sección del motor. La estructura de 3.400 kilogramos de peso chocó violentamente contra el mar a escasos metros de los buques. Peterson sobrevivió a la colisión sobre la superficie. 60 minutos más tarde, las lanchas patrulleras enemigas lo capturaron. El segundo grupo de asalto mantuvo el ángulo de descenso. Consiguieron 3 hundimientos adicionales. La escuadrilla liderada por el capitán Wrigley ingresó entonces a un sector de emboscada litoral. 6 barcazas suplementarias aguardaban fondeadas junto a la costa. Tenían los motores apagados y a las tripulaciones apostadas en los cañones. Cuando los cazas nivelaron la altura, las baterías ocultas detonaron de forma simultánea. Los pilotos estadounidenses quedaron inmovilizados en un fuego cruzado. Las armas de las unidades frontales se entrelazaron con la artillería proveniente de la tierra firme. El teniente Barnes intentó maniobrar fuera de la zona de intercepción. Un proyectil de 40 milímetros cruzó la estructura exterior y detonó directamente dentro de su cabina. La fragmentación mató al piloto en el acto y destruyó los paneles de control. Perder 3 aviones en un solo despliegue representaba la eliminación directa del 25% de todo el grupo de ataque. Esta proporción de desgaste anulaba la viabilidad de cualquier campaña extendida sobre el archipiélago. El balance logístico demostró el verdadero peso de la operación. 7 embarcaciones de transporte destruidas costaron a los estadounidenses 3 aviones de combate y 2 pilotos. El parte oficial de la misión: 3 máquinas perdidas, 2 fallecidos y 1 prisionero. La pérdida de 3 aviones en una incursión obligó al cuartel general de la Quinta Fuerza Aérea a analizar los nuevos patrones operativos del enemigo. El teniente general George Kenney estudiaba los expedientes sobre estas bajas en las instalaciones del mando en Port Moresby. Como oficial jefe de la Quinta Fuerza Aérea,
Kenny ostentaba la responsabilidad sobre la campaña aérea en la totalidad del sector suroccidente del Océano Pacífico. Los informes confirmaron que las guarniciones niponas reestructuraron por completo su esquema antiaéreo para anular los perfiles de ataque a baja cota. El fuego de artillería desde las barcazas ocultas presentaba una concentración balística densa y un cálculo de deflexión preciso. Las dotaciones enemigas aplicaban tácticas de emboscada escalonadas que evidenciaban un rediseño concebido desde las jerarquías operativas superiores. Simultáneamente, los cazas japoneses aprendieron a explotar las limitaciones de sustentación de los interceptores estadounidenses cuando operaban cerca de la superficie marítima. Al forzar los combates bajo estos parámetros de altitud crítica, los defensores nipones lograban neutralizar las ventajas de las plataformas americanas. Los partes de daños confirmaban la nueva realidad. El giro táctico era irreversible. Durante los 4 meses precedentes, los escuadrones de asalto habían desmantelado el flujo logístico a lo largo de las Islas Salomón del Norte. Los registros certificaban más de 300 embarcaciones hundidas o averiadas por proyectiles pesados. El dominio unilateral había concluido. El perfeccionamiento de la red defensiva transformaba cada interceptación en una sangría de recursos técnicos y humanos. Los daños resultaban ahora insostenibles. La resolución sobre el futuro operativo de los escuadrones quedó pospuesta hasta la recepción de las estadísticas globales del teatro de guerra. La recepción de los informes globales cerró el debate en los cuarteles de Port Moresby. ¿Cómo justificar la pérdida de 11 aviones de combate? Con las cifras definitivas trazadas sobre el mapa estratégico de la campaña. Más de 800 buques logísticos japoneses destruidos en 6 meses. Para marzo de 1944, la matemática del agotamiento dominaba el análisis del mando estadounidense. El 7º Escuadrón de Caza pagó el precio de esta campaña de interceptación. Perdieron 11 cazas y 7 pilotos durante 5 meses de asaltos continuos contra las barcazas enemigas. Estas bajas resultaban dolorosas para la unidad de combate. Sin embargo, los estrategas comprobaron que la aniquilación metódica de embarcaciones menores fracturó la capacidad de resistencia del enemigo. El teniente coronel Shomo y el teniente general George Kenny estudiaban la enorme carta de navegación clavada en la pared. Los alfileres rojos señalaban las rutas de suministro niponas originales. Los alfileres negros marcaban las barcazas hundidas por los cazas. La densidad visual de las marcas negras oscurecía por completo el área costera alrededor de Rabaul. Parecía una enorme mancha sólida sobre el papel. Rabaul era la instalación principal de la Armada y la aviación de Japón en la región. Su guarnición concentraba alrededor de 100.000 efectivos listos para el combate. Ahora estaban aislados. Las tropas perdieron su cordón umbilical marítimo a lo largo del archipiélago Bismarck. El estrangulamiento de los suministros inutilizó a formaciones enteras de infantería pesada. Los aviadores que regresaron de estas misiones adquirieron un nivel técnico excepcional. Entendieron las exigencias físicas del combate a nivel del mar. El capitán Wrigley diseñó nuevos esquemas de ataque a cotas extremadamente bajas. Las marcas negras en el mapa operativo se tradujeron en un bloqueo físico y directo para la infantería enemiga desplegada. En los hospitales de campaña de Bougainville, los médicos militares ejecutaban amputaciones de emergencia sin ningún tipo de anestesia. Los fármacos básicos desaparecieron tras la erradicación de las rutas navales. La guarnición atrincherada en la isla contaba con decenas de miles de soldados imperiales. Todos ellos quedaron repentinamente desprovistos de cualquier conexión material con su metrópoli de origen. La estrangulación marítima forzó una caída del 70% en el gasto de municiones durante los últimos meses del enfrentamiento terrestre. La desnutrición y las enfermedades tropicales mermaron de forma constante la eficacia combativa de estas tropas de infantería. Las formaciones de bombarderos tradicionales que operaban desde gran altitud fracasaron al intentar detener el flujo de estos navíos costeros. El contraste resultó evidente cuando los escuadrones de cazas monomotores desmantelaron la infraestructura logística nipona pieza por pieza. 37 milímetros paralizaron por completo la capacidad defensiva de la guarnición. El 5 de abril de 1944, los Estados Mayores modificaron oficialmente la doctrina de combate del avión. El colapso físico en Bougainville obligó a los mandos de ambos ejércitos a documentar esta inesperada eficacia estratégica. En febrero de 1944, el teniente comandante Nakamura redactó su evaluación de inteligencia naval. Los documentos capturados durante la liberación de Rabaul
expusieron con claridad la óptica enemiga. Los cazas estadounidenses armados con cañones pesados suprimieron el suministro marítimo diurno. Las operaciones nocturnas no lograban sostener el tonelaje militar requerido para mantener las posiciones. El mando nipón admitió el quiebre definitivo de la red logística sobre el agua. 2 meses después apareció el memorando clasificado del mayor general estadounidense, Fuchi. El documento confirmaba el impacto operativo del PE-39 en misiones no previstas por la aviación de preguerra. El caza perdía velocidad y maniobrabilidad a gran altitud. Sin embargo, destrozaba la cadena de suministros nipona a nivel del mar. Fuchi recomendó mantener los escuadrones en tácticas de asalto terrestre con nuevas modificaciones de blindaje. El traslado del avituallamiento hacia naves sumergibles significó disminuir el volumen de carga entregada en decenas de veces frente a las clásicas barcazas de superficie. La flota japonesa transfirió el abastecimiento de las bases avanzadas a los submarinos. El éxito logístico contra las embarcaciones niponas obligó a los ingenieros a reevaluar la arquitectura técnica del caza. Los errores de diseño resultaron ser una solución técnica exacta para el vuelo rasante. El análisis en la base de Wright Field, emitido en 1945, verificó que estos defectos iniciales constituían parámetros de combate óptimos. La física balística ilustraba este proceso con claridad en cada ataque. Al iniciar el picado, el piloto disparaba el pesado cañón de 37 milímetros contra los blancos. La fuerza bruta del retroceso desestabilizaba la plataforma en persecuciones convencionales, pero frenaba aerodinámicamente el fuselaje durante el descenso táctico. Esta fuerte resistencia cinética prolongaba la ventana de fuego efectivo sobre la superficie naval. A 15 metros sobre el nivel del mar, el entorno imponía una masa de aire húmeda, densa y sumamente pesada. El motor Allison carecía de un sobrealimentador de 2 etapas, provocando una pérdida de potencia crítica al alcanzar los 6.000 metros de altitud. Sin embargo, al rozar el oleaje en esa atmósfera fuertemente comprimida, el propulsor entregaba su máximo rendimiento termodinámico. La inusual posición trasera del bloque proporcionaba una distribución ideal de la masa, estabilizando la estructura de forma específica para la navegación a baja cota. Las notorias deficiencias de un interceptor de altura representaban las especificaciones rígidas de la aviación de asalto. Las fábricas de Bell Aircraft entregaron a sus clientes 9.584 máquinas. 4.746 cazas P-39 cruzaron el océano mediante el programa de préstamo y arriendo. La física aerodinámica de las bajas cotas quedó demostrada en el frente oriental. Los pilotos soviéticos operaban sin barreras teóricas, ignoraban los manuales estadounidenses sobre la guerra a gran altitud. La infantería exigía cobertura constante. El as Alexander Pokrishkin logró 48 de sus 59 victorias confirmadas pilotando este modelo. El capitán Alexander Pushkin sumó derribos ejecutando perfiles de asalto rechazados por Washington. La táctica funcionaba. Los resultados destrozaban los cálculos teóricos. En 1952, el veterano Shomo definió la brecha entre la fábrica y la guerra. Los ingenieros nunca previeron este escenario táctico. El avión combatió a 15 metros sobre el nivel del mar. Destruía embarcaciones de madera con artillería pesada. Las tripulaciones maximizaron la letalidad a baja altitud, en lugar de archivar quejas operativas. Esta letalidad a baja altitud fijó los datos balísticos de las Islas Salomón como núcleo de la doctrina de posguerra. La transición tecnológica abarcó desde los motores de pistón de los años 40 hasta los escuadrones a reacción de los años 70. Al finalizar la contienda naval, el aparato señalado como un fracaso técnico exhibió un registro operativo riguroso. Los escuadrones probaron la destrucción de más de 800 barcazas de suministro empleando fuego directo. La estadística militar determinó que operar un fuselaje pesado cerca del suelo desarticulaba el abastecimiento logístico japonés. Esta rama de la ingeniería balística avanzó durante las décadas posteriores a la firma de rendición del eje. El proyecto de la 10 Thunderbolt II, iniciado en 1970, heredó la arquitectura conceptual del caza original. Los ingenieros forjaron una plataforma de vuelo ancha diseñada para absorber el retroceso de una pieza de artillería pesada. El diseño moderno incorporó un cañón automático de 30 mm GAU-8 Avenger, replicando la práctica de construir el armazón del avión alrededor del tubo de fuego. El registro histórico verificó que un avión de ataque especializado cortaba arterias de distribución marítima y terrestre completas.
Los 37 milímetros que destrozaron aquel convoy el 8 de diciembre validaron definitivamente la viabilidad del concepto táctico.